Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 20 de junio del año 2023. En materia internacional, pues toda la atención del mundo prácticamente se centra en la búsqueda que llevan a cabo varias agencias tanto de Canadá como de Estados Unidos, tratando de ubicar al sumergible que desapareció el domingo con 5 personas a bordo, el piloto y 4 pasajeros que pagaron $250,000 cada uno para explorar en las profundidades del Atlántico los restos del buque Titanic, hundido hace más de 100 años. La Guardia Costera y la Real Fuerza Aérea Canadiense están desplegando más aeronaves, más buques para tratar de ubicar a través de mecanismos de radar, de sondas de radar, el sumergible. La diferencia entre un submarino y un sumergible es que el sumergible no tiene autonomía de movimiento más allá de sumergirse y ascender. Muy poca autonomía para moverse. Y por eso depende de una nave nodriza que lo lleva a través del océano hasta el sitio en donde inicia el descenso hacia las profundidades del mar. Esto ha causado revuelo porque pues, están en juego la vida de estas 5 personas, como les dije, el tripulante, el responsable del sumergible y 4 más. Tienen capacidad de sobrevivir solamente para 4 días. Ya van 2 días desde que se reportó la desaparición el domingo por la tarde. Se perdió el contacto. Este sumergible se comunicaba con la madre nodriza que estaba en la superficie a través de unos mensajes ultrasónicos, con una especie de, si se quiere, como de mensajes de chat, pero a través de un sistema ultrasónico, pues porque obviamente está metido en las profundidades del mar. Esos mensajes se emitían cada 15 minutos y se dejaron de emitir el domingo, y no fue sino hasta que pasó el tiempo en el cual estaba supuesto a emerger sin que se diera esa subida a la superficie que se reportó la pérdida. Entre los tripulantes de la nave Titán, así fue bautizada, hay varios que sí son expertos. Sin embargo, en la misión se le llamaba expertos de misión, y el cobro de $250,000 se llamaba tarifa de apoyo a la misión. Es decir, estas son cosas que pasan, cosas, si se quiere, exóticas, pero que conllevan un factor de riesgo importante. Para salir de la rutina, la gente hace este tipo de gastos y bueno, esperemos y elevemos las oraciones para que aparezca pronto ese sumergible y que estén con vida los 5 seres humanos que están a bordo. En Uruguay, el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou, decretó la emergencia por falta de agua, por la sequía, una emergencia hídrica para la zona de Montevideo y sus alrededores, ya que el agua potable ya comenzó a escasear. La emergencia incluye flexibilidad para hacer contrataciones, como siempre se da en estas situaciones de emergencia, y en Uruguay pues hay la situación de que las fuentes de agua potable, cuando escasean, pues todavía pueden recurrir al río de la Plata, pero el río de la Plata es un río que también recibe aguas del océano, del mar, agua salada, y por eso se elevan los niveles de sodio en el agua que comienza a consumir la población cuando se utiliza esta agua. Así que es todo un tema, es un tema que nos debe servir de ejemplo porque estamos enfrentando ya el fenómeno del Niño, y en Panamá la situación, si bien no es tan drástica como puede ser en Montevideo, también es crítica. Ya se han bajado los niveles de calado de buques por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, y hay que ahorrar tanto energía eléctrica
como agua. ¿Por qué energía eléctrica? Porque la energía eléctrica también en buena parte viene de los embalses de agua, que son embalses de agua dulce, de agua no salada, pues, de agua fresca. Entonces, lo cierto es que en Uruguay están afrontando esa emergencia. El gobierno tomó medidas como, por ejemplo, eliminar el impuesto de importación de las aguas embotelladas, esperando que con eso se pueda bajar los precios del agua embotellada, que se disparó, obviamente, como todo tipo de bien en donde se da una inesperada demanda. Y entonces ahora eso provocó protestas en la población y ahora el gobierno intenta hacerle frente a esta crisis hídrica con medidas como la construcción de una presa que se estima en $30 millones, que debe estar concluida en un tiempo récord de un mes, y también la eliminación del arancel de importación para la agua embotellada. Y por último, como todos los días prácticamente desde que inició el conflicto en febrero del año pasado, el reporte sobre las operaciones militares en el este de Europa. Las tropas de Rusia volvieron a atacar masivamente durante la noche de ayer lunes a la capital ucraniana, Kiev, con una veintena de drones kamikaze iraníes que fueron destruidos en su totalidad por las defensas antiaéreas ucranianas y alcanzaron, sin embargo, un punto de infraestructura crítica en la ciudad de Leópolis, al oeste de Ucrania, según informaron las autoridades militares ucranianas. Abro comillas, la agresión militar rusa a gran escala ha comenzado, según un comunicado publicado por las Fuerzas Armadas ucranianas en Facebook, en la que asegura que el enemigo ha llevado a cabo más de 45 ataques aéreos, realizó cerca de 70 ataques con lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados contra asentamientos ucranianos. 30 drones kamikaze Shahed, 28 de los cuales fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, según el parte militar ofrecido hoy por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De manera pues que sigue los combates. Ucrania sigue avanzando, según el presidente Zelensky aseguró durante su discurso de ayer lunes que la actual contraofensiva del ejército ucraniano avanza sin posiciones perdidas. En algunas áreas nuestros soldados están avanzando, en otras áreas están defendiendo sus posiciones y resistiendo los asaltos de los ocupantes y sus ataques intensificados. Zelensky también manifestó las gracias después de tener una conversación con el primer ministro británico Rishi Sunak para abordar las necesidades militares defensivas de Ucrania, especialmente con el uso de armamento defensivo de largo alcance. También insistió, tras una conversación con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en la importancia de abordar la transformación de Ucrania en la posguerra. Miren en lo que ya está pensando Zelensky, y no solo la cooperación actual para la guerra. Muy bien, sigue el conflicto. Flor, bienvenida a Cuarto Poder. Bienvenidos. ¿Qué más? Oye, Flor, para que los que no saben, Flor está en una misión allá en el norte, en los Estados Unidos, y hoy la tenemos vía Zoom, afortunadamente, porque te estábamos extrañando. Y ayer cuando le chateé a Flor para ver si necesitaba pues el link de Zoom y todo lo demás, me dice, estoy en un centro comercial, en un almacén, y afuera hay un tiroteo. Entonces, cuéntanos, Flor, esa experiencia. Una locura, una locura. Estaba en una tienda y en la tienda de al lado hubo un shooting, pero me resulta increíble es que ni siquiera está en las noticias. Ahí hubo policía, hubo bombero, hubo ambulancia, hubo helicóptero, hubo corredera. Fueron montones de tiros, pero montones, yo no sé ni cuántos fueron. Y yo no sé, cuando salimos de la tienda, la gente estaba como normal, como si no hubiera pasado nada, como si fuera algo del día a día. Eso hubiera pasado en Panamá y hubiera sido una locura en toda la ciudad. Aquí como que no pasó nada, pues. Solamente noté algo distinto. Una cosa distinta es que los homeless, los indigentes,
estaban como alborotados. O sea, generalmente están tranquilos y los vi como muy alborotados. Pero estuvimos como media hora resguardados en una tienda esperando a que pasaran las sirenas, todo lo demás y que pudiéramos salir. Pero la gente estaba bastante relajada. Eso me sorprendió muchísimo. Bueno, han ido perdiendo la capacidad de asombro, me imagino, que es algo, un efecto natural en la psiquis de las personas. Y si no hay un herido o un muerto, como parece ser que fue la situación, porque yo también, Flor, estuve buscando y rastreando incluso los medios locales de Y Los ni siquiera Ángeles. los medios locales. Pero mira Nada, qué pasa. cero. Ayer estaba justamente con el dueño y director de 11 periódicos locales, que los han ido convirtiendo en uno, ¿no? En uno grande, ¿no? Pero él es el, el, el editor en jefe de estos medios. Y él decía que ellos tienen pero tan pocos periodistas hoy día que cubren vergonzosamente muy poco de lo que pasa. Entonces también eso nos hizo clic anoche, ¿no? Como un vivo ejemplo de lo que él estaba diciendo durante el día. Sí, claro, la crisis esta que ha tocado a todos los medios antes impresos y que ahora han hecho la transición La transición. hacia el medio digital, pero que si no logra monetizar sus medios, pues es difícil tener una planta de personal que pueda cubrir las noticias. Y eso pasa incluso en las grandes corporaciones de medios, eso no es exclusivo. Por supuesto, Ahora y este es uno de los grandes. imagínense Este es uno de los grandes. en medios locales de estos pequeños, que en Estados Unidos hay miles de estos medios que cubren solo noticias locales. Pero sí, ayer encontré, haciendo el rastreo, medios locales que tenían noticias hace 3, 4 días solamente. Entonces, Sí, eso y de es, 2 días, o sea, una cosa tristísima. eso es Pero lo que mira nos dice mira, Flor. yo estaba con una persona en ese momento, solamente con una persona. Es una periodista del Líbano que estuvo en la explosión de hace unos meses, ¿te acuerdas? La tercera más grande de la humanidad, en Beirut. Sí, la del elemento este químico que explotó en el puerto de Beirut, que fue terrible. Bueno, ella cubrió eso. Ella estuvo cubriendo eso, estaba al aire y todo, ella presentaba las noticias en el Líbano. Y me decía, estoy impresionada de cómo, o sea, sí, sobrevivimos a eso allá, pero esto es inaudito como nadie le interesa, o sea, todo el mundo está tan relajado, o sea, la gente haciendo súper, caminando en la calle, hablando por teléfono, lo más relajado. Bueno, Han normalizado la violencia. han normalizado la violencia. Es parte del problema quizá que está teniendo Estados Unidos. Bueno, ellos siguen con su interpretación de la segunda enmienda, que fue una disposición constitucional diseñada para la época en que se diseñó, cuando el arma más potente, lo hemos dicho, eran arcabuces de pólvora. Ahora hay rifles de asalto de R-15 a disposición de todos ahí en las tiendas sin ningunos controles, dependiendo del estado, con más o menos controles. Y bueno, eso me llamó la atención, Flor, porque la alarma que yo tuve ayer cuando me dijiste, estoy en una tienda y al lado hay un tiroteo, y yo dije, bueno, Y buscaste la noticia después. busqué y no encontré, busqué y no encontré, es lo que estamos hablando. No hubo noticias porque no hubo heridos ni muertos que lamentar, entonces un tiroteo más. Ahora, Flor, ¿cómo te sientes allá en Washington? ¿Dónde? No, ¿estás en dónde En ahora? Los Ángeles. En Los Ángeles. Qué bueno verte, Flor, qué bueno verte. Estás Igualmente. paseando, Oye, Flor, vamos estás a hablar de la entrevista de Gaby Carrizo, De pues. costa a costa. Ajá. Oye, pero antes tengo a Eduardo Quiroz, lo tenemos en contacto porque Eduardo ayer casualmente, y ya que hablamos del señor José Gabriel Carrizo, él y un grupo también de precandidatos por la libre postulación, estaba el señor Ricardo Lomana también, presentaron una solicitud específicamente a la Fiscalía de Cuentas, Guido, tengo entendido, para que el Contralor fiscalice estos fondos de la llamada descentralización paralela. Eduardo, cuéntanos, buenos días. O sea, Eduardo, al final del día le están pidiendo al Contralor que haga su trabajo, básicamente. Buenos días, ¿qué tal? Saludos a ustedes y a la audiencia. Efectivamente, creo que los ciudadanos tenemos el deber de hacer que las instituciones funcionen. Muchas personas escriben y dicen, no, pero ustedes están haciendo eso y no va a pasar nada. Vivimos en un país de no pasa nada, pero los ciudadanos tenemos que intentar hacer que las instituciones funcionen. Y por eso hemos utilizado la ruta de la Fiscalía de Cuentas, requerirle a la fiscal Ormechea, fiscal de Cuentas, que ordene un audito sobre los fondos de la descentralización paralela. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares de recursos que se han utilizado de manera irregular, ilegítima, sobre los cuales no hay control y le corresponde a las autoridades proceder de esa manera. Igual también fuimos donde el fiscal general electoral
a requerirle que haga una investigación sobre la utilización de recursos públicos en los procesos electorales internos, particularmente en el del partido de gobierno, el PRD. Magnífico, me parece que es un buen paso. Hubo un tiempo en que no se requería que ciudadanos fueran a la Fiscalía General de Cuentas a poner denuncias, sino que se solicitaba de oficio a la Contraloría hacer su trabajo en relación con auditoría de fondos públicos, Eduardo, pero efectivamente la Fiscalía está facultada para solicitarle al Contralor. No, y casualmente, Eduardo, yo creo que estaba viendo la entrevista con el vicepresidente Carrizo, en donde él confirma que esa plata es cierta. 1, 2, que se está dando casualmente para fortalecer a todos los municipios. Y que, bueno, el hecho de que haya sido coincidente entre marzo y abril es porque necesitaban ejecutar. Yo no sé, Eduardo, ¿tú qué piensas de lo que él dijo? Yo estoy en esto, en política, casualmente para subir la vara y decirle a los ciudadanos el deber ser, lo que debe ser. Los funcionarios públicos, incluido el presidente y el vicepresidente de la República, tienen responsabilidades por lo que hacen, pero también tienen responsabilidades por lo que la Constitución llama omisión, o sea, por lo que dejan de hacer. Escuchar al domingo al presidente decir, yo no manejo eso, y escuchar ahora al vicepresidente de la República repetir exactamente las mismas palabras, yo no manejo eso, simplemente le está diciendo al país que están siendo omisos en sus responsabilidades. Sus responsabilidades como regentes del órgano ejecutivo es salvaguardar el manejo de los recursos públicos. Más de 200 millones de dólares y ninguno de los dos maneja eso. O sea, estamos ante una situación realmente grave y lo que reconocen es que sí se mandaron los recursos porque hay que fortalecer el poder popular. ¿Fortalecer el poder popular de dónde? Si eso no le está llegando a los ciudadanos en las comunidades. Habla de obras y no hay ninguna obra con esos recursos. Con esos recursos lo que hay es una pagadera de planillas y regaladeras de cheques hechos a manos, firmados por personas naturales, autorizadas por un representante o por un alcalde, sin ningún tipo de control ni fiscalización, en medio del proceso electoral interno del PRD, y como también se decía, y de los partidos y de los representantes y alcaldes afines al gobierno, que están al final del día tratando de comprarlo. O sea, de lo que estamos es probablemente ante el escándalo, no solamente más relevante de la administración Cortizo, sino yo creo que un escándalo de ribetes históricos. Y yo le adelanto a toda esa gente que está firmando, funcionarios o no funcionarios, les adelanto, ojo, porque van a terminar en el Ministerio Público, van a terminar presos, no hay vuelta de hoja. Yo le he pedido al ministro de Economía y Finanzas que suspenda las transferencias de fondos en base a la ley del MEF. Tiene la facultad para hacerlo. Si no lo hacen, simplemente están abriendo la puerta para su propio cadalso. Efectivamente, se repite, Eduardo, Floria Tenógenes, lo hemos dicho aquí, el mismo esquema del año 2013 y 2014, que terminó con esos funcionarios de juntas comunales, algunos diputados investigados y subiendo y bajando escaleras tanto del Ministerio Público como de la Fiscalía General de Cuentas por no, el y también escándalo, el caso de Río de Jesús. el escándalo famoso de las juntas comunales. Sí, hubo también investigaciones en su momento en la Fiscalía General Electoral y en el Tribunal Electoral, pero eso está todavía pendiente de fallarse lo relativo con la jurisdicción penal. Pero es que igualito, el mismo esquema. A mí yo me acuerdo que una vez que fui a sustentar el presupuesto de la Fiscalía General de Cuentas a la Asamblea, un diputado, que me voy a reservar el nombre, me explicó cuál era el esquema. Y era que le entregaban los representantes de corregimiento la chequera firmada en blanco a los diputados para manejarla a su antojo durante la campaña del año 2014. Algo así está pasando, porque mira, yo le dije al vicepresidente, mira, Curundú, Ancón y Betania, 9 millones de dólares. 9 millones de dólares en esa descentralización paralela. Y él me dijo que no manejaba el detalle. Ahí entramos entonces en lo que dice Eduardo. O sea, una cosa es saber que se está usando la plata, pero no saber a quién se le está entregando la plata. Esa es la gran duda, obviamente, ¿no? ¿Y en qué se está usando? Porque fuera de que se está entregando de manera irregular e ilegal, no se sabe en qué se está usando la plata. Ese es otro punto. No se ve. No solo que se está repartiendo con fines políticos y según lealtades, sino que ¿dónde está la plata? No se ve, Flor y Eduardo, no Es se ve. Hay algo adicional, y yo he solicitado también públicamente que se revelen, que se hagan públicas las actas del Consejo Ejecutivo, hoy Junta Directiva, porque recordemos, a la Oficina de Descentralización, que estaba dentro del Ministerio de la Presidencia, se le cambió el nombre
en septiembre de 2020, en medio de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, ellos estaban dándole supuesta autonomía a la Autoridad Nacional de Descentralización. Pero el presidente de la Junta Directiva es el ministro de la Presidencia. O sea, el mismo señor Carrizo, candidato Carrizo, que hoy le ha dicho al país que él no maneja eso. Él no maneja eso cuando él era el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización. Correcto. Es un verdadero escándalo por todos los costados. Yo le digo al país, si no paramos esto no tiene otra ruta, esto hay que suspenderlo. Esto es como una pluma abierta botando recursos de los panameños que salen de los bolsillos de los que pagamos impuestos. Si esto no se detiene para intentar entender qué está pasando allí, para intentar entender la envergadura de esto, el país simplemente está de espaldas a la realidad. Sí, y en medio de eso, Eduardo, pues también otro grupo de precandidatos a diferentes cargos de elección popular pagaron hoy una página completa en el diario de la Prensa clamando por recursos para el Instituto Oncológico Nacional. Esas son de las contradicciones que uno no entiende, más cuando tenemos un presidente de la República que está afectado por esa misma enfermedad y uno espera que tuviera una sensibilización sobre el tema. Pero claro, porque él tiene el privilegio de poder irse a atender afuera, los de acá no, y por lo menos hay que atenderlos con dignidad. La pluma abierta para ese chorro que plantea Eduardo Quiroz, que no se sabe qué se está haciendo con ese dinero, y por otro lado, escasez para lo que sí se requiere, que es atender a los pacientes que padecen de cáncer. Si realmente se utilizara para resolver los problemas de la comunidad, no tendríamos tanta queja todos los días en los noticieros. Exactamente, por eso digo la importancia de saber en qué se está utilizando la plata. Pero sabes que lo del oncológico me parece una de los contrastes más obscenos y más dolorosos y alucinantes que hemos visto en este gobierno, y eso que hemos visto muchos. En lo que a mí respecta, me sumo plenamente al mensaje ese de los precandidatos que firmaron ese comunicado. Y es más, digo algo, yo creo que ante este escándalo de más de 200 millones de dólares, el gobierno se le acabó el cuento de que no hay recursos. O sea, no hay forma ya de que ante la ausencia de agua potable, ante la ausencia de carreteras y caminos en buenas condiciones, ante la ausencia del desastre en infraestructura en educación, el gobierno pueda volver a aducir que no hay recursos. Si han dilapidado 200 millones de dólares. Y repito, hay en las declaraciones del señor Carrizo, candidato Carrizo, algo muy, muy decidor, o sea, algo que sería muy interesante que lo explicara. Él habla de obras. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está la fiscalización de esos 200 millones de dólares? Hay partidas enviadas el mismo día al distrito de Penonomé, 28 y 29 de marzo del 2023, en medio de que él hizo su anuncio como candidato del PRD. No hay forma de que una investigación de la Fiscalía General Electoral, y ayer se lo dijimos en la reunión que sostuvimos, este grupo donde estuvo presente representantes de Vamos, el licenciado Ricardo Lombana, de otros grupos independientes, el licenciado Cedeño, mi persona, se lo dijimos de frente al señor fiscal electoral. No puede seguir sentado esperando que los ciudadanos lleguen a presentarle denuncias. Salga a la calle, sea proactivo. Le dije estas palabras y ahí asumo la responsabilidad absolutamente personal. Le dije estas palabras. Señor Arce, usted tiene una oportunidad de oro de escribir su nombre para la historia o de agarrar su apellido y tirarlo al cesto de la basura. Porque si la Fiscalía General Electoral no cumple el deber que tiene ante este país de cuidar y de custodiar el proceso electoral, porque al final del día de lo que estamos hablando es de que están intentando alterar la voluntad popular con la utilización de recursos públicos. Es el camino hacia el fraude. Y si él no hace su trabajo, está incumpliendo no solamente sus deberes, será reo de delito en determinado momento, sino que además está medrando la democracia panameña. Es profundamente grave lo que tenemos enfrente. Si no se cierra esta pluma, señores, el proceso electoral todo va a quedar en entredicho. Es que yo pienso que el fraude no solamente se da en las urnas, el fraude se da a través de estas cosas que están pasando. Y yo pienso que el fraude ya empezó con este tipo de cosas, con este tipo de privilegios. ¿Cómo compite un candidato a representante, no diga usted independiente o de libre postulación, en un corregimiento pequeño? Diga usted hasta un candidato de un partido que no sea de gobierno o que no está favorecido con los recursos de la descentralización. No hay forma. No hay manera. No hay forma.
No hay forma de que Por pueda eso digo que competir. el fraude también se da fuera de las urnas. Y Claro. específicamente, aquí hay responsabilidad de muchas partes. Más allá de la Contraloría, también el Tribunal Electoral debiese involucrarse en este proceso por lo que se está señalando. Es mucha plata y que está corriendo por fuera de cualquier campaña política. Pero ya el Y de vicepresidente lo cualquier control. confirmó, son 200 millones y que se va a seguir haciendo. No es cuento, no son 200 millones de este año, porque es que las elecciones generales son para el 2024. Esto solamente fue el arranque, Guido y Flor, esto solamente fue el arranque, apenas Sí. están comenzando. Ojo, Claro. son 200 que conocemos. Ah, Exacto, exacto, exacto. exactamente, así es. 200 que la prensa hizo el esfuerzo por ir revisando escafit por escafit, que es una métrica particular de la Contraloría para conocer esas órdenes de compra puntualmente, pero no se sabe realmente Fíjense cuánta esto. plata es. Esa es verdad. Fíjense esto para la audiencia que tal vez tiene menos información de la que ustedes disponen. Fíjense esto. Estamos hablando de recursos que envía la cuenta del Tesoro, o sea, la cuenta única del Tesoro, lo que llaman la CUT del MEF, que administra el MEF, y por eso yo le he exigido al ministro Alexander que suspenda las transferencias hasta que se establezca la legitimidad de esas transferencias. Las envía a cuentas dentro del Banco Nacional, de las juntas comunales y de los consejos municipales. Pero esas cuentas se administran como cuentas corrientes personales del representante o del alcalde, que al final del día casi siempre tienen un diputado allá atrás, que es el que articula y el que maneja toda la película. Pero detrás de eso hay gente que firma esos cheques, hay gente que administra esas planillas, hay gente que asume la responsabilidad. Toda esa gente va a tener que cumplir, o sea, va a tener el deber de decirle al país dónde se fueron esos recursos. Ustedes escucharon una reciente declaración del señor Carlos González, director de Presupuesto de la Nación. Una persona que tiene mucha experiencia dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha cumplido esas responsabilidades ya en varias administraciones. Él manifestó, tal vez con algún intento de liberarse de responsabilidades. Dice, es que esto nos lo pedían los diputados miembros de la Comisión de Presupuesto. Sí, o sea. Es muy, muy grave. Los diputados no tienen autoridad para administrar los recursos que están dados en manejo al órgano ejecutivo. Es muy, muy grave lo señalado por él. Bueno, Pero gracias, por otro Eduardo. lado, la gravedad de las declaraciones y la gravedad de la situación, por ejemplo, o sea, aquí estamos hablando de 200 millones como si fueran 3 cuadras. Y se ha normalizado, Sí. se ha normalizado la corrupción y yo no veo esa reacción que tienes tú en este momento por parte de la ciudadanía. Bueno, es un proceso, yo creo que sobre todo porque hay mucha desinformación. Esto que estamos haciendo es valiosísimo porque le estamos diciendo a los ciudadanos, de tu bolsillo están regalándole plata a representantes, alcaldes, al final del día diputados, al final del día al candidato de gobierno para que terminen burlándose de la democracia. Entonces yo creo que es un proceso de seguir informando. Aquí hay mucha gente que tiene todavía que hablar. Y yo voy a decir un nombre que lo había mantenido reservado hasta este momento. El señor Francisco Vigil, exalcalde de David, que fue director de la descentralización y que salió de ese puesto así como agachadito, como sin que nadie se diera cuenta. Ese señor tiene mucho que decirle al país sobre cómo se administraban esos recursos. Muy bien. Gracias, Eduardo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. También, Flor, tenemos una pausa. Vamos a hablar también acerca del tema del contrato minero. Después de la pausa aquí en Cuarto Poder, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y ahora nos acompaña acá en el estudio Rodri Gutiérrez, él es especialista en gestión y planificación ambiental. Vamos a hablar acerca ya del contrato entre el Estado y Minera Panamá, que fue aprobado en Consejo de Gabinete y que ya tiene el objetivo principal de ser presentado a la Asamblea. Recordemos que la Asamblea inicia su periodo legislativo el próximo 1 de julio y sí es importante entender, Roderick, los alcances de lo que va a ser este contrato minero. No sé si has hecho algún análisis acerca de lo que se trata y de qué manera lo que tenemos hoy como mina es una empresa que tiene como objetivo principal desarrollar este producto, llamado cobre particularmente,
y que de qué manera eso también entra en correlación con el medio ambiente en el cual rodea. No sé si has hecho ese análisis acerca de ese impacto que puede tener la minería en esta área. Sí, casualmente hice la tarea, como dicen algunos. O sea, primero que todo me leí el contrato, son 9 páginas. Un contrato bastante general en el sentido de que, o sea, se establecen todas las partes y los compromisos de ambas partes, tanto del Estado como también de la empresa, partiendo por eso. Es un contrato que realmente le da muchos beneficios al país comparado con el de 1997, por un lado, y por otro lado, entonces también le da muchas responsabilidades también a la empresa para poder que ella cumpla entonces con él mismo. O sea, es un contrato, como dije anteriormente, bastante general, que por supuesto una de las cosas más importantes en el tema ambiental que se puede mencionar es que nunca había visto un contrato que tuviera tantas restricciones desde el punto de vista ambiental. O sea, vemos siempre que los contratos lo mencionan, pero en este caso son cosas mucho más específicas. Menciona un estudio de impacto ambiental que ya fue aprobado en categoría 3, por supuesto, que el cual ha sido también se ha solicitado que se amplíen algunos puntos específicos como cambio climático, como en la parte de el tema de los pasivos ambientales que se habían dejado por otras actividades que se habían hecho anteriormente, y también se establece algo que no estaba establecido anteriormente porque las regulaciones panameñas no lo exigían en un pasado, pero es el tema del cierre del plan de cierre minero. Que eso establece más que todo un cierre paulativo, un cierre constante del proceso, en donde, para explicarlo de otra forma, es cómo se va cerrando o cómo van cerrando las áreas que ya dejan de utilizar. O sea, un ejemplo, cuando se abre una carretera, comienza a revegetarse lo que es la ladera de la carretera. Cuando se cierra un campamento, comienza ya a reforestarse o comienza ya a darle otro uso que se tenía anteriormente al tema del campamento. Entonces es un plan que va cerrándose un plan que se va ejecutando constantemente, y no es como muchos lo han mencionado, muchos lo piensan, que es un plan que se va a ejecutar al final, o sea, a los 40 años, a los 20 años, cuando la actividad minera entonces deje de funcionar en el área. Profundízanos un poquito en eso, Roderick, porque una de las preocupaciones que se han dado, y se han dado con justa razón, tiene que ver precisamente con eso, pero especialmente cuando hay, por determinadas circunstancias del mercado, el cierre intempestivo de una explotación minera. Ya hemos tenido experiencias en Panamá con esas situaciones de minas que quedan abandonadas. Ahí está la mina de Molejón, ahí vecina de la mina de Minera Panamá en Donoso, que simplemente la abandonaron. Y entonces hay un potencial riesgo incluso medioambiental y de contaminación de las aguas de los ríos que pasan por ahí cerca. Entonces eso me parece a mí que es uno de los puntos sensibles en el nuevo contrato. Exactamente. Bueno, en el nuevo contrato se establece una fianza de cumplimiento, cosa que no se establecía en el anterior, y que ya va por 106 millones de dólares. O sea, la fianza de cumplimiento, vuelvo y repito, con todo esto que se ha ido anexando con respecto a las responsabilidades que tiene la empresa con la República de Panamá. ¿Esto qué quiere decir? Que primero que todo, o sea, yo creo que ninguna empresa seria y responsable quiere cometer algunos actos en contra del el deterioro del medio ambiente para pagar una fianza, primero que todo, porque está obligado a pagarla, comenzando por eso. Y segundo, se ha incluido dentro del proyecto, yo estuve el sábado allá, pude visitarlo, o sea, recientemente, ya había ido anteriormente, pero no había podido ir los últimos meses. Se están implementando nuevas tecnologías como monitoreos constantes, tanto del agua como del aire y de partículas de polvo que se generan en todo proyecto minero. Son monitoreos de minuto a minuto que los ayudan a ellos a tomar decisiones para evitar casualmente que ocurra un tema de contaminación ambiental. Por otro lado, también se están implementando medidas como trampas de sedimentaciones, que son unas trampas enormes que pude ver
allá también, en donde uno puede apreciar, incluso hoy en día que ya entró la temporada lluviosa y más que todo en esa área, que es un área boscosa, uno puede ver los ríos que pasan dentro de la concesión, cómo están en este momento, donde se podría ver incluso hasta el fondo del río, se podían ver las piedras, se podían ver los peces dentro del río. Sin embargo, pude visitar otras áreas donde están fuera de la concesión, donde no tienen todas estas medidas de mitigación, como dije anteriormente, como monitoreos constantes con tecnología de punta y trampas de sedimentación, en donde se veía entonces cómo la sedimentación iba llegando, cómo el agua estaba turbia comparada con los otros ríos y cómo éste iba dejando la huella de sedimentación en el mar también se estaba notando. Entonces, esto con respecto al tema de la contaminación, esto es un monitoreo constante que tiene que tener la empresa y que no solamente se lo exige el contrato, lo exige el estudio de impacto ambiental y también lo exigen las normativas internacionales, que es muy importante mencionar esto, un proyecto de esta magnitud no solamente se financia con dinero de los accionistas, también se financia con dinero de instituciones internacionales de financiamiento, que al final ellos son mucho más rigurosos que el Ministerio de Ambiente de Panamá. Pero el contrato habla de una cantidad muy chica de funcionarios que estarán en la mina fiscalizando y además habla de que cuando se haga una inspección, una auditoría, hay que avisarle previamente a la empresa. ¿Usted qué opina de eso? Sí, dice Flor Mirachi, que está por Zoom desde Los Ángeles, que el contrato habla de una mínima cantidad de funcionarios de las entidades estatales de supervisión que están a disposición para hacer este tipo de trabajo por parte del Estado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, mire, yo he escuchado muchos que critican el tema de que solamente va a haber una oficina con 6 funcionarios. Pero sin embargo, el contrato lo que establece, y leyéndolo textualmente, el Ministerio de Ambiente deberá implementar un sistema de monitoreo en línea para medir la calidad de agua y del aire en el área de concesión. ¿Esto qué quiere decir? Que no es 6 funcionarios, sino que es todo un sistema de monitoreo en línea en la cual, por supuesto, va a haber una cantidad de funcionarios que va a estar pendiente de lo que esta plataforma le va a dar de información para entonces ellos poder tomar las medidas correspondientes en el momento correspondiente y con el personal correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio de Ambiente y las otras instituciones, una vez se constate de que hay algún problema ambiental debido a este monitoreo que se va a hacer constantemente, vuelvo y repito, y esto no lo está inventando realmente el proyecto Cobre Panamá, son metodologías y son sistemas que se utilizan en otros proyectos, ni siquiera tienen que ser proyectos mineros, en donde se hace un monitoreo constante y esto va entonces dando señales de alarma y donde se van cambiando algunos parámetros desde el punto de vista ambiental. Entonces estos 6 funcionarios son los que tienen que estar anuentes de cómo se está monitoreando. ¿Pero con 6 funcionarios es suficiente? Con 6 funcionarios y un sistema actualizado, con la metodología actualizada, con los programas actualizados, los software actualizados, sí es suficiente. Porque otra cosa también, ellos son los que tienen que dar la alarma y una vez que den la alarma, entonces todas las instituciones correspondientes tienen que estar prestar sus servicios. Claro, para una empresa como la empresa minera Panamá, sí quizás es la cantidad requerida necesaria, pero ¿eso aplicaría a cualquier tipo de industria minera o sí depende de qué tipo de industria minera? Mire, esto es muy importante también lo que acabas de mencionar, Atenógenes, porque este contrato marca las pautas de lo que vendría siendo los próximos concesiones mineras aquí en Panamá. O sea, en el sentido de que tienen que implementar nuevas tecnologías de punta, tienen que capacitar al personal, tiene que haber más personal panameño, eso es muy importante mencionarlo. Cuando comenzó el proyecto había alrededor de 30% de mano de obra panameña, hoy hay 91% de mano de obra panameña dentro del contrato. ¿Eso qué significa? Que hay una transmisión de conocimiento al profesional panameño para que entonces sea el personal panameño quien cubra los puestos de trabajo. Entonces, este contrato realmente va a dejar las pautas
para los siguientes contratos que se van a dar aquí en Panamá. Y entonces, si 6 funcionarios son suficientes, 6 funcionarios con la tecnología adecuada es suficiente. Yo pude ver, y no solamente en el proyecto de Cobre Panamá, también se ve en el Canal de Panamá y en otras instituciones. Un solo funcionario maneja todo el sistema en una pantalla, y el sistema le va indicando a ellos con coloraciones, o sea, en este caso rojas o verdes o amarillas, qué está pasando en cada uno de los sistemas. Entonces, él es el que da la alarma y entonces el resto del equipo entra a solucionarlo. ¿Y cuál es la relación que tiene usted con Minera Panamá? ¿Cuál es la relación que tienen? ¿Es laboral? ¿Le pagan? Pregunta Flor, ¿cuál es la relación que existe entre Roderick o la empresa CAMSA? Roderick es el CEO de la empresa CAMSA, consultores ambientales. Consultores ambientales y multiservicios. Con Minera Panamá. Bueno, como dije antes de comenzar en cámara, yo soy primero que todo soy una persona profesional en gestión y planificación ambiental. Tengo una empresa que ya llevamos 20 años en el mercado, somos una empresa que ha hecho más de 4 estudios de impacto ambiental de minería y ha estado dándole seguimiento a varios proyectos en Panamá y fuera de Panamá en el sector tanto minero como otros sectores más. Ya llevo 30 años de experiencia en esto y una de las razones por las cuales también he salido un poco a hablar es porque también es como cuando en el sector o cualquier profesión hay un sector que sale a mentir o sale a decir las cosas sin tener las pruebas, sin tener los datos, sin tener el conocimiento, y es creído, ya es necesario que salga alguien a decir las cosas tal cual como son y con la experiencia y con la base. Laboral. Pregúntale la relación laboral, la relación profesional. Le preguntan específicamente la relación, si tiene alguna relación laboral o profesional con Minera Panamá. Yo le brindo asesoría no solamente a Minera Panamá, sino a otras empresas más aquí en el país. Y claro, en materia ambiental sí. Cuando necesitan asesoría, nosotros le damos asesoría tanto a Minera Panamá como a otras empresas, incluso otras empresas. Sí, o sea, usted conoce la empresa por dentro, o sea, es parte exactamente el tema y también de lo que está discutiendo. Y por lo que entiendo, también usted conoce también la realidad medioambiental del país y lo que pudiesen estar afectando o quizás los puntos débiles de otras empresas que se dedican a algo similar, ¿no? Exacto, incluso tuve la oportunidad de visitar Cerro Quema. O sea, ahora que se aprobó el estudio de impacto ambiental, estuve en el proyecto, estuve viéndolo, porque una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, los que nos dedicamos a esto del tema ambiental, es primero que todo conocer el proyecto, conocerlo por dentro. O sea, porque es muy fácil criticarlo desde fuera. Yo fui a un congreso, a una reunión que tuvieron algunos grupos. Había más de 100 personas. Todos estaban criticando el contrato minero, pero cuando preguntaron cuántos se habían leído el contrato, solamente 3 levantamos la mano. Es un contrato de 69 páginas, en la página 29 comienza a hablar del tema ambiental, y sin embargo comenzamos a criticar cosas que no conocemos. Ya estamos criticando Cerro Quema y no lo conocemos. Yo fui a Cerro Quema, yo fui a verlo. Como también conozco Cañaza, como también conozco Remanso. Yo le pregunté hace un rato de qué pensaba que había que avisarle previamente para hacer las auditorías antes. Y eso no me lo contestó tampoco. Sí, también dice Flor, lo que pasa es que tenemos un tema, porque Flor está preguntando y usted no tiene forma de escucharlo. Porque ella lo que reitera es que le preguntó anteriormente acerca de las auditorías, Flor, ¿verdad? Sí, ¿por qué hay que consultarle y avisarle a la empresa porque hay que avisarle previamente a la empresa antes de ir a auditar? No es necesariamente así. O sea, el tema de avisar en todo proyecto, como están viendo ahora mismo en pantalla, en todo proyecto industrial, no hablemos solamente del tema minero, incluso el Canal de Panamá, podemos ponerlo como ejemplo, en todo proyecto en donde ven este tipo de maquinaria, ven este tipo de infraestructura, hay que avisar primero por un tema de seguridad. O sea, por supuesto, las autoridades pueden llegar hasta la puerta todo el tiempo que quieran, pero por un tema de seguridad, incluso para poder entrar a este proyecto, sea invitado, sea autoridad, tiene que pasar por una charla de inducción y una charla de inducción de seguridad. Tiene que ser trasladado por esta área con una persona guía, o sea, con un carro ¿cómo se llama? Que sea de la empresa y que esté autorizado para entrar a este sector. Es que es un entorno industrial, obviamente, ¿no? Exactamente, claro. Incluso igual que el Canal de Panamá. No se puede entrar sin tener todas estas medidas de seguridad, sin tener esta charla de inducción
y sin tener un guía que realmente lo Hay un apoye. nivel de coordinación previo. Yo Exactamente. recuerdo cuando yo fui auditor del Canal de Panamá, yo tenía Sí. primero que coordinar para poder No, ir a hacer las en auditorías. cualquier entorno industrial eso ocurre. Bueno, pero muchas gracias, Roderick, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por Aquí la en invitación. Cuarto Poder tenemos una pausa, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Qué bueno tenerte, Flor. ¿Ya? ¿Me Sí. escuchan? ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, Él no me te estamos- escuchaba. Sí, es que él no tenía Es que no apuntador. le pusimos el apuntador, así que no te podía escuchar directamente tus preguntas. Ese fue Pero un ahí pequeño tratamos de problema. traducir lo más que se pudo, Sí. incluso simultáneamente. Se te agradece, se te agradece. Fue una traducción simultánea, como estás allá tú sabes, en Estados Unidos. En los tratamos de- States. tratamos de traducirle simultáneamente aquí al invitado. Oye, y Flor ayer, Éxito, éxito. Flor ayer cuando me chateó en inglés, me dijo, ¡Ojo, de hay un verdad! shooting, hay un shooting. Oh, ¿Verdad? how are you, my dear Guido? O como te dicen los políticos, Guido. Guido. Qué barbaridad. Will. Oye, la cosa sigue calentándose políticamente. Ahí me soplaron ayer que hay una gallina tapada, ¿se podrá decir? Para la alcaldía de Panamá por el partido RM. Sí, sí, sí. Estoy por confirmar eso. No. Hoy Camacho estaba tuiteando y dice que eso no era así. Que eso no era cierto. Ah, bueno. Casualmente, sí, Yo por iba a ahí. tratar de confirmarlo con la propia. Pero bueno. Y- con la propia. Y a Camacho a veces hay que creerle. Sí. Oye, y vieron Decía- que fallidamente, pues, porque aparentemente no tomaron todas las previsiones jurídicas del caso. Dice Camacho, que, soñando despierta, dice, una exdiputada panameñista puso a circular una bola indicando que Realizando Metas, el único partido de Ricardo Martinelli, está considerando postularla a la alcaldía de Panamá. Dice que mire para su partido u otro lado porque aquí no hay. Esa es la respuesta de Camacho. Bueno. Bueno. Esa es la respuesta Oye, del vocero. Vamos a esperar. En política no hay sorpresas sino sorprendidos. Vieron ¿Será? que Harry Díaz, el ex magistrado. Oye, pero tú sabes que eso sí te confirma, ves que en RM es un partido con dueño. Por supuesto. Es que el mismo Camacho lo acaba de ratificar ahí. El único partido Sí. de Ricardo Martinelli. El único partido de Ricardo Martinelli y el partido se llama RM, entonces ¿quién es el partido? Él viste que ellos solitos lo confirman, Sí, sí. ahí está. Ahora va a decir Sí, que ahí está confirmado. Te va a ya. decir que estás tergiversando. Sí, exactamente, estoy tergiversando que no fue. No, ahí está, él mismo Oye, lo escribió. ¿Por o sea, qué? Porque tú estás en un programa que se llama Cuarto Joder. Exacto, según porque él. estamos en Oye, cuarto joder, pero ahí está, él mismo lo dice. ¿Se acuerda que en determinado momento, hace algún tiempo, comentamos que se estaba pensando en demandar en caso de que Ricardo Martinelli casualmente Ah, sí, ayer aspirara salió. a la presidencia? Sí, ayer lo sacaron. Porque el texto literal, el tenor literal de la prohibición constitucional dice, tiene una expresión que da a entender que tiene que acabarse el segundo periodo presidencial para poder ser elegido. Sí. Entonces, no podrá ser elegido en los dos periodos presidenciales siguientes. En Si vez de dijera decir para los dos periodos para. presidenciales siguientes sería diferente. Pero da a entender literalmente que es durante esos periodos. Y el periodo presidencial segundo termina el 30 de junio del 2024. Entonces, ayer presentaron una demanda fallida porque no se la recibieron, porque quien debe presentar eso a la instancia que se le presentó es un miembro del partido. RM y el señor Montalvo, que era el... No es el miembro de poder. RM, ¿no? No, él renunció. Él fue Él se miembro de salió. RM y él se salió. Así Él que, era RM. Pero ya está el tema, Pero Molanier todavía es, cuidado que ya aparece está la el tema Molanier. sobre la mesa. Me imagino, hay que Así dar es. temas sobre la Que mesa. bueno, yo creo que sería bueno que Mulanier alguien... uno va y le dice, con mucho gusto. Terminamos, gracias, Bueno. Flor, que te vaya bien hoy, hombre. Chao, Flor. Chao, Sigue disfrutando igual. tu periplo estadounidense. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, en la clasificación para los Juegos Panamericanos de Béisbol, el partido Honduras contra Canadá. Hasta mañana.